Hola, muy buenas tardes. 12:55 nos encontramos en un punto muy importante dentro de esta historia de la tragedia. Es el río Lagunilla. Ustedes lo ven ahora manso, pero en 1985 fue el verdugo de la población de Armero. Marjorie, en esa época se hablaba de que el río ya estaba dando unas señales. ¿Cómo era eso? Sí, señor, tanto el Nevado del Ruiz como el río ya daban señales, Álvaro Freddy, y es que los campesinos de la zona reportaban en todo este cañón que meses antes hubo una gran mortandad de peces en este lugar. Algunos decían, ya después de la tragedia, que esto se debió a que ya el volcán estaba expulsando ceniza, azufre, y esto contaminó las aguas, y por eso se presentó esa gran cantidad de muertes de peces que obviamente asustó a los campesinos de todo este cañón. Para que ustedes entiendan un poco la dimensión de este fenómeno natural, estamos viendo en este momento una imagen de un sobrevuelo de dron que hicimos recientemente por el cañón del río Lagunilla. El río Lagunilla nace en el volcán Nevado del Ruiz y ese río baja encañonado por la montaña. Marjorie, cuando él sale del borde oriental del cráter Arenas, tenía el equivalente a un río Magdalena pasando por Girardot. Cuando ya llega a este lugar donde estamos parados, según un estudio, una modelación que hizo el IMAD en su momento, Ovidean, tenía un caudal de 23.600 metros por segundo y una altura de 40 metros, Marjorie. Imagínense, y como lo hemos mostrado estos días, la cúpula de la iglesia de Armero estaba a 20 metros, o sea que esta cantidad de material de lodo que bajó dobló la altura de la catedral, de la iglesia de Armero. Y también, Álvaro, como lo decía usted, arriba se une este río con el río Azufrado, ¿no? Exactamente, el río Azufrado se une desemboca al río, aquí a Lagunilla y llega a esa primera avalancha que causa esta lamentable tragedia. Volviendo a hacer los ejercicios de la memoria, hay un punto muy importante aquí en las ruinas de Armero que se llama el Callejón del Duelo. Es una memoria de fotografías, Marjorie. Y es que precisamente lo que se ha tratado de hacer este año es que no se muera esa memoria viva. Por eso se recuperaron algunas fotos y por este callejón se pusieron algunas de ellas ampliadas para que los habitantes de Armero, los sobrevivientes, vieran algo de esa historia de su municipio, Alberto. Veamos la historia. Al fondo se ve el cañón del río Lagunilla. Sobrevolamos las ruinas de Armero, que hoy luce como un valle reverdecido, y en medio de ese inmenso follaje llegamos aquí, donde quedaba la calle 13. El lugar fue el escogido para que las imágenes de algunos armeritas tengan un espacio en la memoria histórica del pueblo. Francisco González es el gestor de esta idea. Él la llamó el Callejón del Duelo. Acá el mejor homenaje era recordar a las víctimas, como decía Regis Debray, el filósofo, la imagen es más virulenta que el escrito. El Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes le patrocinó la idea y así se conformó este callejón. Aquí no hay estratos sociales ni recomendados para la foto. Todos son ciudadanos del común. El armerita está recordando, evocando la foto del abogado, del médico, del fontanero, del celador, de la secretaria. Ercilia Ayala, trabajadora del hospital psiquiátrico, Rafael Gutiérrez Zárate, músico y constructor, Edgar Vargas Rojas y su increíble parecido con el también desaparecido Luis Carlos Galán. La lista sería interminable. Francisco no renuncia a su sueño de algún día tenerlos a todos. La idea es esa, algún día que completemos todas estas calles con 25.000 fotos y que la armerita siga recordando, evocando a sus familiares y a sus seres queridos. Ellos vivirán para siempre en el Callejón del Duelo porque no serán olvidados. Dicen por ahí que uno solo muere cuando lo olvidan. Estas imágenes que estamos viendo hacen parte de la memoria, que la memoria es oral, es escrita, pero como decía el mismo director de la Fundación Armando Armero, la imagen es más virulenta que el discurso.
Eso es lo que estamos viendo, las imágenes de cómo era la gente, de cómo eran los armeritas, Marjorie. Y precisamente, Álvaro Freddy, esto lo hicimos para rendir ese homenaje a las personas que quedaron en Armero, pero también a los damnificados, a sus familiares, a las personas que por toda Colombia tenían un familiar ahí, porque lo hemos podido ver en redes sociales, que han sacado sus recuerdos, las fotos con sus familias, cuando hacían el sancocho en el río, cuando estaban recorriendo estas carreteras de Armero, y nosotros en Noticias Caracol hemos querido también acompañarlos en este homenaje para que recuerden, para que nunca olviden lo que fue el municipio de Armero. Y precisamente esta mañana estuvimos recorriendo algunas de sus calles con un personaje muy particular de Armero, Profesor. Álvaro Freddy. El profesor, ¿no? Sí, es el profesor. Freddy es un tocayo. Freddy Ariel Gutiérrez, gestor cultural, tiene una historia maravillosa de cómo se superó en esta tragedia. Estamos acá por la calle 14 de la carrera 21 y llegamos a la esquina de la 14 con carrera 20. Y allí mi papá voltea a mirar a la izquierda y ve a don Isidro Fraser sacando una camioneta. En esa nos subimos. Habíamos ya como unas 15, 20 personas, nos subimos en la camioneta, bajamos 30, 40 metros por la 14, vemos con la luz del carro cómo la avalancha, ya venía una montaña de avalancha y se estrella contra el hospital San Lorenzo el 20 de julio. Pues nos regresamos un pedacito y dejamos allí enseguida la casa de doña Trina, una señora que tenía una finca por el corregimiento de San Pedro, ahí frente a la cancha de fútbol, dejamos el carro ahí, don Isidro lo deja ahí y salimos a pie por la carrera 20, buscando la iglesia del Carmen, que es la calle 15. Pero quedamos atrapados, porque ya ha pasado la avalancha que cruzó por el estadio, la avalancha que iba para Guayabal, y eso es un ruido infernal y eso es atrapado sin salida. Al sur está el río, y nosotros buscábamos el norte, la parte contraria, buscar salir a Guayabal como sea, eso era, o buscar las lomas del Club Los Pijaos, las lomas de Pindal, eso era lo que queríamos hacer, pero realmente era estar más lejos del río, ¿sí? Realmente no pudimos porque la avalancha ya venía detrás de nosotros subiendo el lodo y igual la avalancha que cruzó el estadio se empezó a venir hacia nosotros y se nos empieza a subir poco a poco ese nivel de lodos. Un poco lo que estamos viendo de las imágenes de archivo, la gente Total. que era lo que se conocía, no había identidad porque todos eran un solo color. No, ahí no hay estratos, ahí no hay riqueza, no hay pobreza, ahí todos somos iguales y en esos momentos tenemos que ayudarnos todos. Entonces éramos un solo grupo y estamos allí hasta cuando el lodo llegó a nuestro cuello. Cuando llega al cuello, afortunadamente paró, pero nosotros ya estábamos empinados porque ya no... Es decir, no el lodo le llegó al cuello y ya ustedes creían que iban a morir en ese momento. Sí, claro. Aunque en el momento no piensa uno en muerte, no piensa en nada, piensa es en mirar qué hacer para huir de ese peligro, ¿sí? De esa amenaza. Hay unos árboles de acacio y nosotros nos aferramos a esos árboles y entre todos nos estamos ahí ayudando, pero todos empinados porque realmente la situación es crítica, es buscar. Afortunadamente la avalancha cesó porque era avalancha por ambos lados y ahí pudimos descansar un rato. Otra ciudad importante que se vio afectada con esta avalancha fue la ciudad de Honda. Recordemos que el río Gualí, Marjorie, también bajó en una avalancha un poco menos fuerte que la de acá. El río Gualí desemboca al río Magdalena y mañana Honda será escenario de varias conmemoraciones de este hecho. Una de esas es El Olvido que Navega, unas barcas dedicadas a un ejercicio de memoria muy bonito. Las madres de los niños que fueron desaparecidos y que los buscan lanzarán unas barquitas sobre el río que serán pescadas al borde del río Magdalena. También habrá una conferencia del congresista Arango Monedero. Recordemos que fue muy importante porque en su momento hizo un debate para visibilizar la situación que se estaba presentando en Armero y desgraciadamente no fue escuchado. En la noche hay otro evento importante. Sí, señora, a las 8 de la noche, ahí en el Teatro Unión, está la premier de la película La hija del volcán. Y realmente nos emociona en Noticias Caracol, Alvarito, porque es una historia que hemos venido acompañando hace muchos años. Una periodista, ella tenía una semana de nacida cuando la tragedia de Armero y fue una de tantas niñas, de tantos niños que fueron adoptados por extranjeros. Ella fue llevada a Europa y cuando ya su familia adoptiva le contó su historia, decidió esta periodista armarse de cámara, micrófonos, asistentes, compañeros y se vino a recorrer Armero. Nosotros la acompañamos a que reconociera ese lugar donde nació y durante todos estos años ella ha documentado
el encuentro con su familia, porque afortunadamente nosotros ayudamos a que ella se reencontrara con su hermana. Mañana a las 8 de la noche, la premier de La hija del volcán. Allá estaremos entonces en Onda. Sigan ustedes con más información.